En esta serie de mensajes hemos establecido 4 valores fundamentales, 4 bases, 4 pilares que sostienen nuestra vida individual como creyentes y también nuestra vida como iglesia. Estos 4 valores de esta iglesia que estamos apenas empezando tienen que ver, número 1, adorar. Número 2, crecer o desarrollarse espiritualmente. Número 3, tiene que ver con conectarnos. Y número 4, tiene que ver con ir, con compartir el evangelio. La semana pasada comenzamos el segundo de estos valores, que tiene que ver con el crecimiento o con el desarrollo espiritual. El término más apropiado es desarrollo espiritual. Sin embargo, entendemos mejor la palabra crecimiento en el español. Entonces vamos a utilizar crecimiento espiritual o desarrollo espiritual de una o de otra manera. Enfatizo, el crecimiento espiritual tiene que ver con llegar a ser como Jesús. El creyente, la creyente, tiene una meta en su vida. Y la meta en nuestra vida, una de las metas espirituales, es parecernos al Señor Jesucristo. Llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo. Esto ya lo hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 13, donde dice que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Estamos entonces hablando del desarrollo espiritual, llegar a ser como Jesús. Cuando piensas en el desarrollo espiritual, generalmente tendemos a pensar en que esto se logra nosotros y el Espíritu Santo. Creemos que la tarea de crecer o desarrollarnos espiritualmente es una tarea personal con la ayuda del Espíritu Santo. Y en parte esto es cierto. Pero la Biblia también enseña que nuestro crecimiento espiritual, que nuestro desarrollo espiritual sucede en comunidad. Nuestro desarrollo espiritual sucede en grupo, se da en grupo. Crecemos juntos y juntos nos ayudamos a crecer. Entonces concluimos algo. Crecer es un trabajo en equipo. Amén. Crecer es un trabajo en equipo. No es solamente la tarea personal. No es solamente una responsabilidad personal de lo que hablamos ampliamente la semana pasada. Es una tarea del grupo, es una tarea de la iglesia. Y este mensaje tiene mucho que ver con nosotros que apenas tenemos 5 servicios, 5 domingos que empezamos la iglesia. Entonces apenas estamos empezando, estamos en un crecimiento y estamos comenzándolo. Y necesitamos entender esto de reunirnos. Necesitamos entender lo que significa crecer juntos. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículos desde el 19 hasta el 25, encontramos algunos elementos claves allí. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesús? ¿Cómo nos ayudamos? Quiero que vayas entonces a Hebreos capítulo 10. La lectura que hicimos desde el versículo 19. Y fíjate que este es un llamado a la perseverancia, a continuar creciendo. Cuando vas desde el versículo 19 aproximadamente hasta el versículo 23, 22, 23, tú consigues que hay una tarea tuya, que hay una tarea que tiene que ver contigo, que es una
responsabilidad personal. Versículo número 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. A través de la sangre del Señor Jesucristo, tenemos ese acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo del Antiguo Testamento, donde estaba la presencia del Señor. Ahora dice que la iglesia, que tú y yo tenemos acceso a través del Señor Jesucristo a ese lugar o a la presencia del Señor. Versículo número 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Lo que separaba, la pared que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una cortina que tenía varios centímetros de espesor. Esa cortina, cuando el Señor Jesucristo murió, milagrosamente se abrió, se rasgó. Y el milagro fue que tú podías entrar y estar directamente relacionado con Dios, Padre. Y eso se logró a través del Señor Jesucristo. Esto sigue siendo tu vida espiritual. Eso sigue teniendo tu desarrollo espiritual personal. Es parte de tu responsabilidad entrar a la presencia del Señor, apropiarte del sacrificio, de las virtudes, de los méritos del Señor Jesucristo para poder llegar a Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice también la Escritura, versículo 21. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Entonces lo tenemos a Él, que no solamente es el sacrificio, también Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el que te representa delante del Señor. La palabra sacerdote implicaba un hombre que representaba al pueblo delante de Dios, que traía la ofrenda del pueblo a Dios, que pedía por el pueblo de Dios. Hoy día esa función la tiene el Señor Jesucristo y lo hace por ti, lo hace por mí. Pensando en eso, tú puedes acercarte, versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados y de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Por eso es que podemos acercarnos a Él. Tu vida espiritual, en tu diario vivir, cada día tú te acercas al Señor. Cada día tú vienes a la presencia del Señor. Y al final de ese versículo dice, y exteriormente lavados con agua pura. Esta es una referencia a la vida en santidad. No se está refiriendo allí al bautismo, se está refiriendo a la vida en santidad. Una vez que eres purificada, purificado interiormente, vives en santidad, lavado espiritualmente. Es una purificación interna y también externa, la obra del Señor. Luego el versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Fíjate que eso habla de ti. Tú mantienes firme esa esperanza en la que creemos, en la que crees, porque fiel es el que hizo la promesa. Confiamos en las promesas del Señor y por eso mantenemos esa esperanza de que todo lo que Él ha prometido, todo eso se ha de cumplir. Ahora vamos a ver que el autor cambia el tono. El autor ya no está hablando de la responsabilidad personal, sino que está hablando de la responsabilidad grupal, de la responsabilidad como iglesia. Entonces, quiero que utilicemos estos dos versículos, el 24 y el 25, para
considerar tres cosas. Vamos a hacer tres consideraciones acerca del crecimiento espiritual en unidad. La primera consideración que vemos allí tiene que ver con la palabra preocuparnos. La Nueva Versión Internacional dice así, versículo 24. ¿Me siguen, iglesia? Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya aquí no es una tarea personal. Dice, preocupémonos los unos por los otros. Lo primero que quiero que veas aquí es el significado del verbo, de la palabra preocupémonos, que está en el versículo 24. Preocupémonos. Otras versiones, como la antigua versión Reina Valera, dice considerémonos o consideren. Indica que debemos detenernos y observar con cuidado. Preocuparse no siempre tiene una carga negativa en el idioma español. Cuando yo digo que estoy preocupado, puede indicar que hay algo negativo en mí, que hay ansia, pero no siempre significa eso. Uno de los diccionarios usados para esta investigación, el diccionario reverso.net, define preocuparse, prestar atención a algo o a alguien y hacer lo necesario para su bienestar. Entonces no significa algo negativo. Prestar atención a alguien, en nuestro caso, sería así, prestarle atención a alguien para ayudarlo en su crecimiento espiritual. El autor de Hebreos, un autor desconocido, no se sabe quién fue el que escribió esta carta, sin duda nos está llamando, te llama a ti, te llama a mí a prestar atención a algunas personas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa persona crezca espiritualmente. Mirar con atención dónde esa persona necesita crecer y dónde las personas de la iglesia necesitan crecer, cómo desarrollarse en la vida cristiana. Para mí, este es un concepto que es particularmente novedoso, es un concepto nuevo para aplicar en la iglesia, porque generalmente nos preocupamos por el crecimiento espiritual personal, pero muy pocas veces estamos preocupados por el conocimiento espiritual del que tengo al lado. ¿Cómo está la persona que tengo al lado? Fíjate la forma verbal. Allí también, el verbo preocupémonos. El verbo está en primera persona, no del singular, del plural, ¿correcto? Por eso dice preocupémonos. Nosotros preocupémonos. Esta conjugación también enseña algo importante. El autor aquí está también señalando que no solamente ustedes tienen la responsabilidad. El autor la tenía también. Él como escritor, como hombre maduro, tenía la responsabilidad de ¿qué? De preocuparse. Él no dice, preocúpense ustedes. Él dice, preocupémonos. De tal manera que la enseñanza aquí es que tanto líderes como miembros de la iglesia nos preocupamos. No solamente el pastor se preocupa por ustedes, sino que ustedes se preocupan por el pastor, ustedes se preocupan por ustedes mismos, nos preocupamos los unos por los otros. Preocupémonos, él mismo se incluye allí. Entonces es una tarea de todos el ayudarnos a crecer espiritualmente. En otras palabras, el autor está diciendo, busquemos la manera de ayudarnos, estemos pendientes cómo nos vamos a ayudar. Vamos a preocuparnos los unos por los otros. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la vida de la persona que está allí cerca de mí. Voy a preocuparme qué está pasando en la vida de los que están a mi alrededor. Se entiende cuando enfatizo el crecimiento
cristiano, el desarrollo cristiano, llegar a ser como Jesús es un trabajo en equipo. ¿Se entiende? La palabra del Señor dice allí que es un trabajo en equipo, que es una labor grupal. No es algo que yo vivo o que tú vives solita o solito, alejado. No, no lo es. Esa es una parte. Pero necesitas también el grupo de la iglesia. Necesitas a la congregación. Nos necesitamos mutuamente. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Señalando allí las páginas en pantalla, usted puede buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículo número 4. Y la escritura enfatiza este aspecto diciendo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es clara la palabra del Señor cuando dice que debemos velar por los intereses, por el crecimiento espiritual de los demás. Papás, mamás aquí, ¿estamos nosotros enfocados en cómo nuestros hijos pueden desarrollarse espiritualmente? A veces descuidamos esto. Padres y madres, incluyéndome, la decisión de aceptar a Cristo en el corazón, la decisión de recibir a Jesucristo como tu único Salvador, es una decisión que te va a afectar a ti, pero también afectará positivamente a los que están en tu casa. Y especialmente si Dios te ha dado la oportunidad de tener hijos a tu alrededor. Cuando recibimos a Cristo, padres y madres, como nuestro Señor y Salvador, esa decisión no solamente te va a dar a ti la vida eterna y la salvación, sino que se la va a poner en bandeja de plata a tus hijos e hijas. Porque ellos verán lo que tú tienes y desarrollarán y seguirán el ejemplo que tú les des. Qué preciosa manera de estimularnos unos a otros. ¿Estamos pendientes de la vida de oración de ellos? ¿O estamos más pendientes en que ellos se conviertan en buenos estudiantes? ¿En que ellos tengan la tarea al día? ¿En que ellos se conviertan en grandes atletas de tal modo que puedan tener una beca universitaria? Esas cosas no están mal. No estoy diciendo que están mal, pero atención, eso es secundario. Lo principal en esta vida es que tu hijo, que tu hija y que los que viven en nuestro hogar conozcan al Señor Jesús y tengan como meta adorar a Dios pareciéndose al Señor Jesucristo. Eso es lo principal. Hermanos, no importa si tu hijo tiene un PhD, si tu hijo o tu hija tiene un doctorado en alguna de las mejores universidades del mundo. Eso no importa si igualmente se va al infierno. Pero lo que sí importa es que él o ella tengan a Cristo en su corazón. Eso sí es lo que importa. Aquí somos hijos e hijas también. Como hijos, ¿qué estamos haciendo por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo por el crecimiento espiritual de nuestras hermanas? ¿Qué estamos haciendo por el crecimiento espiritual de nuestros primos? ¿Qué estamos haciendo? Es una responsabilidad de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la vida matrimonial? En el matrimonio,
¿Saben que uno de los propósitos del matrimonio es edificarnos mutuamente? Edificarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente. ¿Estamos enfocados en ayudar en el crecimiento espiritual de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro cónyuge? ¿O estamos más bien enfocados en nuestras metas, en pasar o hacer nuestro trabajo? Todos estamos involucrados aquí. Esposo debe ayudar a su esposa espiritualmente. La esposa debe ayudar al esposo espiritualmente. ¿Habrá una palabra para los solteros, para los divorciados, para los separados, para los viudos, para las viudas? Sí la hay. Porque los que están separados o están en alguna de estas situaciones, los que están solteros, están enfocados en qué. Muchas veces el soltero o el que está separado está enfocado en su trabajo, en sus amigos, en cómo hacer dinero, en sus metas personales. ¿Estás enfocado en el crecimiento espiritual de tus amigos y compañeros de trabajo? Eso es lo que yo quiero en esta mañana recalcar, según dice la palabra. Preocupémonos por ellos. Preocupémonos por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Nos preocupamos por la familia. Nos ayudamos el uno al otro. ¿Cuál es la primera consideración entonces? La primera consideración es preocuparse. Preocupémonos. Diga conmigo, preocupémonos. Esa es la primera consideración. ¿Cuál es la segunda consideración que ustedes creen que está en ese texto? Está la clave en el mismo versículo. En el mismo versículo que estamos analizando. En el mismo versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros. Y la segunda consideración es estimularnos. Estimularnos. ¿Qué significa la palabra estimular? Animar, muy bien. ¿Significará animal? Tiene que ver con animal. No solamente animar. Porque la palabra estimular tiene que ver con el jinete que está sobre el caballo. Y ese jinete que está sobre el caballo generalmente tiene unos dispositivos al final de sus botas, en los talones, que se llaman espuelas o el espolón. Y ese espolón es el que usa el jinete para estimular al caballo a ir a la dirección con la que él tiene que ir, con la que él quiere que vaya el jinete. De tal manera que cuando el jinete quiere que el caballo vaya hacia la derecha, él utiliza su pierna y su talón con la espuela a la derecha y el caballo entrenado se mueve hacia ese lado. Lo mismo al contrario. Y cuando el jinete desea que el caballo, que el corcel se mueva hacia adelante, entonces usa las dos piernas para estimular, para animar a que el caballo se mueva en la dirección que él quiere. Entonces, la palabra estimular significa provocar, significa motivar, significa animar un cambio en la mente, en el corazón y en la vida de las personas. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Qué figura tan increíble, qué figura tan interesante. La ilustración del jinete que usa unas espuelas para mover al caballo, para producir un cambio en la dirección del caballo. Entonces, de la misma manera, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios ha diseñado a la iglesia
para que te estimule, para que me estimule a caminar en la dirección que nos lleva hacia dónde? Hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Qué interesante que nos ayudamos unos a otros, nos preocupamos. La primera consideración, preocuparse. Pero cuando yo me doy cuenta que hay una necesidad, ¿qué debo hacer? Yo debo estimular a esa persona. Debo tratar de provocar un cambio en la vida de esa persona. Hermanos, esto es algo que debemos aprender y debemos usar en la iglesia. No estamos aquí para herirnos. Amén. No estamos aquí para dañarnos. No estamos aquí para ser armas que hieren a otros. No, Señor. Las espuelas no son armas. Las espuelas son instrumentos que permiten mover al caballo en la dirección deseada. Nosotros, todos nosotros, debemos estimularnos. Somos instrumentos para ayudarnos a crecer hasta la estatura, hasta la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Somos herramientas en las manos de Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo esto. Somos herramientas en las manos de Dios para motivar, para ayudar, para estimular a otros a dos aspectos importantes. Nos estimulamos de una doble manera. ¿Cuáles son? Según el texto. ¿Qué ven allí en la Biblia? ¿Qué ven? Hay dos maneras. También lo tienen allí en la pantalla. Nos estimulamos en dos cosas. Número uno, amarnos unos a otros. El amor unos a otros. Pensar, sentir y enfocarnos en las necesidades de otras personas. Esa es la vida del creyente. A veces somos muy egoístas y pensamos en nosotros. No nos importa otra persona, no nos importa la necesidad de alguien más, pensamos en nosotros mismos. El autor nos está diciendo, hay que estimularse al amor. Y es muy fácil. Siempre llama la atención una de las primeras palabras que aprenden los niños. Mío. Me gustaría saber si en inglés es así. Me dicen que sí. Mine. That's mine. Y en español lo mismo. Mío. 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 Y hasta lo dicen con un acento gracioso y fuerte. Mío. Pero adultos que estamos aquí, ¿dejamos de ser así? Difícilmente. En muchos aspectos, no. No dejamos de ser así. Mío, mío, mis sentimientos, mis problemas, mi condición, mi dinero, mi asunto, yo. Entonces debemos estimularnos a amar a los demás. ¿Se entiende la idea? Estimularnos ¿a qué? Al amor, a amar a los demás. Aquí nos debe importar la situación de los que estamos aquí. Nos importa la situación. No nos conocemos mucho. Están llegando personas, cada domingo llegan personas, distintas personas nuevas. Hoy conocí a una persona, hoy han llegado otras personas y nos estamos apenas conociendo, pero nos interesan sus situaciones, nos interesan sus problemas. Y a lo mejor tú te preguntas, pero ¿cómo esta gente que ni me conoce se preocupa por mí? Como ellos que ni saben mi nombre, que ni saben dónde vivo, que no saben mis problemas, oran por mí cada día. ¿Cómo es eso? El amor de Jesucristo se ha reflejado en nuestras vidas.
y nos preocupamos por ti. Y no sabremos jamás aquí en la tierra, no sabemos los milagros que Dios está haciendo en tu vida a través de las oraciones que desde esta iglesia hacemos por ti. Qué hermoso esto. Aún sin conocerte, hemos estado orando por ti. Aún sin saber que hoy ibas a estar aquí, hemos estado orando por ti, porque le pedimos al Señor cada semana, cada día, que Él bendiga a las personas que están llegando aquí y que van a llegar aquí. Qué hermoso esto. Y esa es la idea. Y esto tiene que ver con las buenas obras. Nos estimulamos al amor, pero el amor no se queda en palabras. El amor nos lleva o nos impulsa a la acción. A esto es lo que se refiere el texto cuando dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. De acuerdo a este pasaje, no es suficiente que lo haga yo solo. Todos nos preocupamos, todos los unos por los otros. Nos estimulamos los unos por los otros. La exhortación aquí es que motivemos, que estimulemos a actuar de la misma manera a todos los demás. Es decir, no basta con que yo lo haga. Ah, muy bien, yo quiero hacer esto para aquella persona. No, yo tengo que llevarme conmigo a alguien que me apoye. Tengo que estimular a alguien que nos apoye. Estamos pensando, no fue una idea mía, fue una idea de una de las hermanas de aquí. Que nosotros podamos reunirnos entre todos y podamos conseguir unos regalos para los niños que vienen a la iglesia. A lo mejor 1, 2 de nosotros pudiéramos hacerlo, pero esa no es la idea. La idea es que animemos a los demás. Vamos a motivarnos los demás y vamos a conseguir entre nosotros y vamos a darles unos regalitos. No sabemos la situación que está pasando esos niños y esos padres en su casa. ¿Por qué no nos podemos unir nosotros como iglesia? ¿Qué les parece eso? Hermanos, hay gente que aquí está pasando necesidades. Hay gente que aquí está pasando por problemas económicos o por problemas donde les cuesta conseguir alimentos. Y qué hermoso es que nosotros podamos animarnos y que no sea solamente una persona por allá y otra por acá, no, sino que sea el trabajo de la iglesia, porque eso es lo que la Escritura manda. Cestas de amor les llamamos, cajas de comida o regalos o en fin, y que podamos juntos hacer esas buenas obras. Quiero recalcar aquí 2 palabras claves que me las van a escuchar muchas veces. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para buenas obras. No es lo mismo. Y mi intención en esta mañana no es predicar acerca de esto. Solamente quiero dejar bien claro, no hacemos buenas obras, pues creemos que con ellas nos vamos a salvar. La salvación no se puede comprar con las mejores e innumerables obras que hagas en toda tu vida. Es imposible. No podemos comprar lo que no tiene precio. Para ello, nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Pero sí somos salvos para buenas obras. Amén. Vamos a la última consideración. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera consideración? Preocuparnos. ¿Cuál fue la segunda consideración? Estimularnos.
Vimos que debíamos estimularnos en amor y en buenas obras. La tercera consideración tiene que ver con reunirnos unos con otros. Quiero hacer hincapié, con reunirnos basta, pero quiero enfatizar la frase, reunirnos unos con otros. El escritor de esta carta está señalando a los cristianos hebreos, a esos creyentes del primer siglo, quienes por diversas circunstancias habían dejado de congregarse. Ellos estaban siendo perseguidos, maltratados. Ellos tenían graves necesidades económicas. Ellos tenían problemas entre sí. No sabemos por qué. A lo mejor sencillamente por la pereza espiritual, por la flojera espiritual, habían dejado de congregarse, habían perdido el hábito de congregarse. Para preocuparnos por los demás, para estimularnos por los demás, tenemos que congregarnos. Así que dígale a la que tiene al lado, congrégate. Dígale, congrégate. Congrégate. No dejes de congregarte. Vamos a leer el versículo. ¿Qué dice el versículo? No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es un recordatorio fundamental de la Escritura. Todos los creyentes en alguna oportunidad hemos usado este versículo. Y no hay razón para dejar de usarlo. ¿Cómo vas a saber quién ha dejado de venir a la iglesia si tú no vienes? Entonces, cuando tú no vienes, esa persona que tampoco vino no vas a saber, pero cuando tú vienes y te das cuenta, oye, faltó aquel hermano, faltó aquella persona, faltó aquella hermana, entonces tú te preocupas por ella y tomas tu teléfono inteligente y la estimulas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha sucedido algo? La Escritura nos da un recordatorio fundamental de la importancia de reunirnos, de la importancia de congregarnos. Esa es la tercera consideración. Número 1, nos preocupamos. Número 2, nos estimulamos. Y número 3, nos reunimos. Desarrolle este hábito. Desarrolle este hábito. En el texto aquí en Hebreos, aprendemos que si nosotros queremos crecer en la vida espiritual y si queremos ayudar a que otros se desarrollen en Cristo, debemos tener el hábito de reunirnos regularmente. Razones para reunirnos. ¿Cuáles son algunas razones para reunirnos? Cuando tú vas a la Escritura vas a encontrar muchos pasajes que hablan. Y ahí entonces vienen 5 razones para reunirnos. ¿Cuál es la primera? Orar. La primera razón es para orar unos con otros y orar unos por otros. La primera razón, ¿por qué debo reunirme? ¿Por qué ir para allá? ¿Por qué reunirme en la iglesia? Para orar. Para orar. ¿Saben que dentro de algunas semanas quisiéramos comenzar una reunión entre semana para orar? Una reunión para orar los unos con los otros y los unos por los otros. John Wesley decía, Dios no hará nada excepto en respuesta a la oración llena de fe. No hará nada el Señor
excepto en respuesta a nuestra oración. De tal manera que necesitamos estimularnos y animarnos a orar los unos por los otros. Número 2, segunda razón para reunirnos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos reunimos? Segunda razón, para darnos ejemplo. Somos modelos. Pablo decía a los corintios, Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Pablo decía claramente a los corintios, él mismo se mostraba como un ejemplo. Al lado del número 11, ahí está el versículo que quiero señalar. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo se veía a sí mismo como un modelo, como un ejemplo a seguir. Entonces, cuando vengo a la iglesia, estoy dando un modelo y también soy un modelo y tomo un modelo. Ustedes toman modelos, nosotros tomamos modelos los unos de los otros. Tomamos ese modelo, aprendemos los unos de los otros. Precisamente personas que nos pueden mostrar cómo es Cristo. Para orar, para modelar un ejemplo. Número 3, ¿para qué? Para animarnos. Para animarnos. Ya saben la ilustración de las espuelas que mueven al animal. Quizás nosotros ya no vamos a hablar de las espuelas que mueven al caballo a una dirección, pero hay un arma poderosa que tenemos. Es el arma de las palabras. Las palabras son poderosas. Las palabras pueden cambiar el destino no solo de una persona, sino de una nación. Muchos históricamente llegan a decir que la historia de Inglaterra y quizás no solo la historia de Inglaterra, sino la historia del final de la Segunda Guerra Mundial y de todo el mundo descansó en la lengua de Sir Winston Churchill, de ese primer ministro inglés. Las palabras de Churchill movieron al pueblo inglés, y no solamente al pueblo inglés, sino al pueblo norteamericano y a todos los aliados para ir contra Hitler. Las palabras de él levantaron a una nación que casi estaba derrotada por ese régimen. Hermanos, las palabras pueden transformar las vidas. Y nosotros tenemos una palabra que no pasará. Dice ella, el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán, dice el Señor. Y nosotros podemos utilizar la fuerza de esta palabra para motivar al que está caído, para estimular al que no ha conocido al Señor, para mostrarle lo hermoso que es nuestro Dios, para mostrar cómo Él le quiere formar. Usemos esa fuerza para estimularnos unos a otros. Pero también debo ser honesto. ¿Se aplica lo contrario? ¿De qué estoy hablando? Las palabras son poderosas, transforman vidas. Podemos estimular, ¿sí? Pero podemos desestimular también. Podemos motivar, ¿correcto? Pero también podemos desmotivar. Con las mismas palabras. Hay gente
parece que tuvieran un don y no es espiritual, es un don carnal. Si se le puede decir don, que parece que con sus palabras lo que hacen es enterrarnos, que parece que con sus palabras lo que hacen es desmotivarnos, que parece que con sus palabras es ayudarnos a que nos enterremos y nos volvamos cada vez peor y peor. Pero hoy tomamos la decisión de no ser nosotros así. Tomamos la decisión, por lo que la palabra nos dice, de ser hombres y mujeres que estimulemos y que animemos a los demás. Amén. Debemos animarnos a los demás. Debemos decirles las cosas. Número 4. Oh, esta no es tan fácil. Esta no es tan fácil. No estaba hablando de eso. Pero entre nosotros nos reunimos ¿para qué? Para corregirnos mutuamente. Para corregirnos los unos a los otros. Cuando vemos que hay alguien, que un grupo, que nosotros mismos estamos viviendo de una manera que no es consistente a la palabra del Señor, que no es consistente con la identidad de Cristo, que no es consistente con el ejemplo del Señor Jesucristo, entonces necesitamos hablar la verdad en amor, como está en Efesios 4:17. Necesitamos hablarnos la verdad en amor, pero necesitamos corregirnos. Necesitamos personas que estén fuera, que no están allí con nosotros y que nos ayuden a ver, que nos muestren el camino. Eso hacemos nosotros entonces espiritualmente. Y número 5, para enseñarnos las verdades del Evangelio. Siempre es bueno recordarnos las verdades del Evangelio. Hay 3 consideraciones que hoy aprendimos. Crecimiento espiritual en comunidad. ¿Cuál fue la primera? Preocuparnos. Debemos preocuparnos en el sentido bueno de la palabra. Debemos mirar a los demás, debemos preocuparnos, conocernos. En segundo lugar, debemos estimularnos. Estimularnos. La segunda consideración es estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo tercero es reunirnos para ayudarnos en todo. Pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Te preocupas por los demás? ¿Muestras tu preocupación por los demás? ¿Cómo le estás hablando a los demás? Te pregunto, ¿te preocupas por reunirte? ¿Te preocupas por venir a adorar a Dios, pero aprender también del otro? Ayudar a otra persona. ¿Te preocupas tú para extender el Evangelio? ¿Te preocupas por ayudar a tu pareja? ¿Te preocupas por ayudar a tu hijo, a tu hija, a vivir esto que enseñamos? ¿Te preocupas por ayudar a tu mamá o a tu papá? ¿Lo estamos estimulando o lo estamos enterrando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? No nos dice la Escritura esto. En tus manos y en mis manos están muchas personas. ¿Los levantamos o los hundimos? ¿Les damos unas palmaditas para que sigan creciendo y se parezcan a Él?
o les damos golpes y los terminamos de destruir. Él nos ha llamado a eso. Hoy quiero hacer también la invitación. Hoy quiero estimularle. Hoy quiero motivarle. No es un espolón. No es una espuela o no son espuelas. Fueron clavos. Fueron clavos que atravesaron las muñecas de aquel que no había cometido pecado. Fueron clavos que atravesaron las muñecas y que atravesaron los pies de aquel que era perfecto y que no había hecho nada para merecer la muerte en la cruz. Pero esas heridas, esos clavos, nos han movido a que nosotros hagamos la presentación de la palabra del Señor. La presentación del Evangelio. Esos clavos nos han movido a nosotros y hoy día queremos usar esos clavos también para moverle a usted a pensar: nadie te ha amado como Cristo. ¿Te recibiste ya como el Señor y Salvador? ¿Está Él en tu corazón? ¿Vive, reina Él? ¿Ha nacido en el pesebre de tu corazón? Invítalo a que entre a tu corazón y a que sea el Señor de tu vida. Pídale perdón a Dios por sus pecados. E invítalo a que Él entre a su corazón y sea no solamente el niño de Belén, sino que sea el rey de tu corazón y de tu vida y que te impulse a ser un más que vencedor. Ese es